quiero ponerles un dibujo bien sencillo en pantalla. Yo dije que cuando teníamos web services y una forma así bien sencilla, básicamente era decir que dos aplicativos platicaban entre sí XML. XML de un lado hacia otro. Y tenía uno que me sirve, uno que va a ser un servidor y otro que va a ser un cliente. Eso es lo que hemos dicho en grosso modo. Nosotros habíamos venido desarrollando aplicaciones donde teníamos un servidor y platicábamos con el servidor, pero el que platicaba era una persona, era un ser humano, platicando a través de un browser, de un navegador. Enviaba peticiones y este respondía a dichas peticiones y ese era el juego de la aplicación web. El servicio web no, son dos aplicaciones platicando entre sí, nos metimos en el rollo de hablar de Claro y de la colonia, bla, bla. Pero nos habíamos quedado obviamente viendo ya el ejercicio. Para el día de hoy, primero voy a plantear el mismo ejercicio en el que nos habíamos quedado. Hicimos un servidor y yo dije, para crear un servicio, porque tenemos que ponernos en dos enfoques y tenemos que verlo de esta manera. Puede ser crear el servicio o crear el cliente del servicio. Entonces, en este ejemplo yo dije, mire, ¿sabe qué? Voy a crear el servicio, un servicio nuevo. Imaginémonos de servicios que existan hoy por hoy en la nube. Imagínense, hay servicios para que me pueden dar cálculos de masa, cálculos de peso, un montón de cálculos. Hay servicios publicados en la web y que simplemente se pueden utilizar. Así como esos servicios, hay servicios empresariales específicos, como yo mencioné en algún momento, servicios empresariales como los que proveen las redes sociales. Las redes sociales tienen sus propios servicios para que cada uno de los desarrolladores o la gente que va produciendo equipos se peguen a sus servicios. Sale un nuevo microondas, por ejemplo, y ese microondas tiene Facebook instalado. Aquí está desde el microondas, se puede conectar a Facebook. Ah, perfecto, pues no tiene que desarrollar toda la metodología de Facebook, sino que eso ya está dado, solo es de llamar los servicios. Entonces, ese es nuestro primer punto, cómo crear servicios. Entonces yo dije, es bien sencillo. Nosotros lo habíamos visto en este ejemplo, hemos dicho, para crear servicios, creamos una aplicación web. Eso primero, creamos una aplicación web y dentro de la aplicación web nosotros decíamos new y nos íbamos a esa opción que dice web service. Recuerde, este es el punto donde estamos creando el servidor. Cuando nosotros le decimos crear web service, ahí nosotros seguimos todos los pasos, ¿verdad? Por aquí son 3 pasos, son 3 pasos sencillos, le ponemos un nombre, bueno, 2 pasos sencillos. El nombre y la ubicación, en qué paquete lo queremos, eso es todo como el servicio como tal. De hecho, entre el servidor y el cliente platican XML y nosotros nunca programamos XML aquí en Java, nunca lo vamos a lograr ver. Automáticamente yo dije, cuando agregamos un servicio, luce de esta manera y de hecho nos podemos venir en modo diseño. ¿Se acuerdan que la última clase que estábamos, mi máquina estaba ya moría? Mi máquina es una Lenovo y realmente las máquinas son bien malas, así que bien fácil el boot de datos se congestiona. Entonces, bueno, pero regresando acá a la normalidad, decía que cuando nosotros le damos crear un web service, en realidad lo que me crea es este código de Java. Este código de Java que nosotros vemos acá, y yo les dije, no confundamos este código de Java, porque este código de Java sí es una clase, ¿verdad? Porque Java obviamente es un lenguaje orientado a objetos, pero si se fijan es una clase que lleva ciertas acotaciones. Por ejemplo, aquí dice @webService, por aquí dice @webMethod, @param. ¿Qué significan estos arrobas? Al final, lo que me está indicando es que esto, cuando esté en funcionamiento, en ejecución, se va a convertir en XML. ¿Y en qué XML se va a convertir? Pues se va a convertir en la WSDL y los SOAP. Pues resulta que en la clase anterior nosotros hablábamos de conceptos de web services y eran conceptos como SOAP, SOAP, WSDL y UDI. Yo dije, esos 3 XML son los que sirven para interactuar en un web service. Pues resulta que cuando nosotros estamos programando acá, podemos verlo, diseñarlo en una forma gráfica, simplemente le decimos agregar operación, y ahí creamos la operación, cuál es el nombre, qué parámetros recibe, si es estático o no estática la información, qué tipo de datos, y en caso de excepciones, qué tipo de excepciones se van a manejar, etc. Y en vez de hacerlo así, usted puede venir y trabajarlo directamente en el código fuente. Ya en el código fuente deberíamos estar conscientes que hay que ir poniendo las acotaciones, indicando que este es un servicio, que este es un parámetro del servicio, ¿verdad? Y de ahí qué funcionalidad va a tener. Pues resulta que nosotros en aquella clase, ¿qué hicimos en esta clase? Pues básicamente este método viene por defecto, así que no me interesa. Y vamos a hacer otro ejercicio más adelante ya con métodos más grandes, más complejos. En realidad aquí es un método bien sencillo. Fíjense que este es un servicio web, llamémosle servicio web, este es un servicio web.
que cuando esté publicado y alguien haga una petición a este servidor, pero una petición hacia este servicio, él va a recibir un número de teléfono. Y dependiendo de ese número de teléfono me va a decir cuánto saldo tiene este número de teléfono. Pero esta programación es una programación de ejemplo nada más, porque solo mi número tiene saldo. 100 no sé qué, serán 100 lempiras, son 100 unidades, pero dice que solo si es mi número va a devolverse. Esto solo era para hacer una prueba del método. Fíjense, cuando un web service se diseña en Glassfish, nos da la ventaja que lo podemos testear, ¿verdad? Lo podemos testear acá nomás, simplemente haciéndole clic derecho, sin necesidad de tener que crear un cliente. Yo puedo testear el servidor, donde dice Test Web Service. Y quiero que ahorita que hagamos un test del web service estemos conscientes de ciertas cosas. Número uno es que para poder testearlo debe de estar running o debe de estar deploying. Entonces, el run todos lo sabemos, voy a quedar clic derecho run o podemos decirle clic derecho deploy, cualquiera de las dos opciones para que esté en ejecución, para que el programa como tal esté en ejecución. Fíjense que voy a hacerle un test a este servicio, a los servicios. El Glassfish me lo permite. O sea, probarlo sin necesidad de tener un cliente. Yo ya le voy a crear un cliente. Y quiero que antes de probar, fíjense que él automáticamente me genera una página que me sirve de cliente para hacer, o sea, esta paginita que ustedes ven aquí, que diga mi cliente, voy a pintar acá en rojo mi cliente. Perdón. En rojo. Voy a decir que el rojo es mi cliente y voy a decir que el azul es mi server. Entonces, si se fija, al hacerle un test, yo solo tenía creado el server. Pero ahorita que le dije Test Web Service, me creó una página automática, me creó una página que es mi cliente. Y aquí hay cosas interesantes que nosotros debemos entender y que hemos hablado, pero ya las podemos ver en la práctica. Número uno es la WSDL. Dijimos que este es un XML con la definición del servicio. Si yo hago clic ahí donde dice WSDL, me va a dar, fíjese que lo que me muestra es un XML y digo, hey, pero yo nunca escribí XML. En realidad yo vine al Java y en el Java escribí esto. De hecho ni lo escribí, sino que me vine aquí y le dije insert code, pero nunca de los nunca escribí XML. Pero resulta que al momento, cuando esto se compila y esto se pone en el deploy, entonces ya lo que interpreta es XML. Entonces la definición del servicio como tal, nosotros la podemos ver acá, la definición del servicio como tal aparece en XML. Entonces, si se fijan, en la definición del servicio, este XML que se formó, si se fija ahí puede ver y dice que el servicios o el web service como tal, o el sitio o el portal se llama servicios y dice que está debajo de esta URL y me va dando todas las especificaciones que está contenido en algo que se llama mi paquete y luego empieza a definir todos los elementos. Esto es WSDL. Entonces, resulta que en una WSDL dice cuál es el puerto por el que escucha, cuál es la URL, cuáles son los servicios, qué parámetros recibe, qué tipo de... Y todo eso viene formado en un XML. Y cuando nosotros lo estamos diseñando, en realidad, como ustedes acaban de ver, nunca lo escribí, sino que se autogeneró. Resulta que cuando ustedes quieran, o viene una empresa y le dice, fíjese que necesito pegarme a su servicio, o usted necesita pegarse a un servicio, entonces lo primero que tienen que decirle es, denme la WSDL, para poder entender cómo está diseñado el servicio, qué servicios tiene, qué parámetros, y básicamente eso. Entonces, fíjense que ese era el primer punto que nos aparecía aquí cuando decíamos clic derecho, es el web service. Entonces, lo que nos mostraba era poder acceder a la WSDL o poder probar los métodos. Si se fijan, me dice que tiene este web service, me dice que tiene dos métodos, el hello y el get saldo. ¿Se acuerdan que cualquier número me va a devolver 0? O cualquier cosa, y solamente mi número me va a devolver un valor. Entonces, yo le puedo poner el valor 9 y al probarlo me va a devolver 0. Pero lo que me interesa en este punto es el SOW. ¿Se acuerdan que les dije? SOW son los XML que viajan del cliente al servidor. Entonces, ¿qué sucede? Voy a regresar al diagrama. Cuando yo voy a probar el web service, hago un SOW request y este hace un SOW response. Nunca lo programé tampoco, sino que se genera. Ya el Java me lo va a generar automáticamente. Y si le echamos un vistazo, el SOW request, o sea, la petición que el cliente hizo, el cliente es esta página que yo tengo aquí ahorita, este fue el XML que se formó de ida. Y si se fijan, ya él automáticamente formó el header, realmente el SOW como tal tiene su propia estructura. Y se fijan, aquí me da una muestra del SOW que se generó, dice que el método que está invocando se llama getSaldo, dice dónde está ubicado dicho método y a dónde lo está ubicando dentro del servicio. Y el parámetro, si se acuerda, mira, automáticamente dice que lleva un parámetro que se llama teléfono. En realidad nosotros lo programamos aquí. Decía que tenía un parámetro que se llamaba teléfono.
¿verdad? Ya acá está convertido en XML. Y esta fue la petición de una aplicación, esa fue la petición, y el servidor lo que le respondió. Obviamente, cuando esta petición llegó al servidor, lo que se ejecutó fue esta programación. Entonces él evaluó y dijo, ok, si es este número, entonces retorne 100, y si es cualquier otra cosa que viene de parámetro, entonces retorne 0. Entonces, si ustedes se fijan, al momento de probarlo, ¿qué retornó esto? Retornó 0, porque lo que venía de parámetros era 9. Y nosotros le echamos un vistazo y yo le pongo mi número, 99078, que era el válido nada más. Entonces vuelve a hacer la petición, vuelve a hacer la petición y ahora sí dice que retornó bien. ¿Okay? Entonces, en eso se basa el web service, en peticiones, request, response, request, response, request, response, y lo que están platicando es XML. Y si se fijaron, al momento de diseñarlo, pues no lleva, nosotros en ningún momento en la programación tenemos que estar parseando el XML o haciendo. Para hacer un ejemplo más adecuado a nosotros, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Fíjense, yo tengo este servicio que se llama server, obviamente no está publicado en internet, sino que está de forma local en esta computadora, pero resulta que cuando nosotros tenemos un servicio web, el cliente puede ser cualquier tipo de cliente, puede ser una aplicación móvil, puede ser una aplicación web, una aplicación consola, puede ser una aplicación GUI, puede ser un software empotrado, puede ser cualquier tipo de software. Él se puede conectar al servidor. ¿Por qué? Porque lo que platican es XML y a él no le interesa toda la arquitectura que esté detrás, no le interesa, ¿verdad? Él solo hace la petición y este le va a responder. Este lo va a manejar en su tecnología y este obviamente lo maneja en la tecnología que esté diseñado, que es un ambiente XML. Entonces, regresando, vamos a venirnos, voy a venir yo acá, porque después voy a hacer un ejemplo más amplio. Decía, este solo es un pequeño demo. Y fíjense que voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una aplicación, en este caso me voy a crear una aplicación consola. No me voy a crear una aplicación web, sino que me voy a crear una aplicación de Java siempre, pero una aplicación consola. Esta aplicación consola lo voy a llamar muestra saldo. Muestra saldo. Una aplicación consola. Muestra saldo. No, este no tiene nada que ver con la web. Pudo haber sido de hecho una aplicación móvil, lo que sea. Aquí diseñan las aplicaciones móviles. De hecho, las aplicaciones móviles lo que están haciendo es llamando servicios. Siempre están llamando servicios, llamando servicios. Ellas como tales solo son caparazones. Caparazones que muestran algo y están invocando servicios. Esa es la mecánica de un desarrollo de aplicaciones móviles. De hecho, no tienen su propia base de datos ahí incluida, sino que el servicio hace la conexión donde corresponde. Como tal, solo es un front-end como tal, solo es una apariencia. Entonces, fíjense, venimos nosotros acá, esta es una aplicación consola, y fíjense que voy a hacer una programación, pero aquí ya lo que voy a diseñar, si me vengo acá, lo que voy a diseñar es un cliente, y no es un cliente web, sino que es un cliente consola. Entonces, en este cliente consola, lo primero que yo quiero es, y como dije, no va a ser ni GUI, sino que una consola sencilla, lo primero que voy a hacer es ponerle un web service cliente. Entonces, me voy a venir al proyecto, le voy a decir clic derecho, new, y ya no es un web service, sino que es un web service cliente. Un web service cliente, es cliente, no servidor. Entonces, un web service cliente, y lo primero que me pregunta y me dice, ok, ¿a qué servicio se quiere conectar usted? O sea, ¿a qué WSDL? Entonces le digo, ¿sabe qué? Fíjese que localmente tengo una WSDL, lo puedo ir a hacer un browse. No, perdón, no voy a hacer, perdón, dentro de un proyecto acá, que es el que tengo running, y si se fijan, tengo running ese server. El otro telefonía es el que vamos a probar después. Tengo este server, que es justamente este que tengo acá, como está running, lo puedo ver. Si estuviese publicado en la web, también lo pudiese descubrir. O si me dan la WSDL, si aquí está la WSDL, mire, explórela, entonces yo lo puedo explorar por la WSDL. En este caso, como lo tengo de proyecto, entonces le digo, ok, explorémoslo. Es ese que se llama servicios. Automáticamente me dice que accede a la WSDL. De hecho, si nosotros copiamos esta URL, fíjense, si nosotros copiamos esta URL y nos venimos acá y le hacemos enter, en realidad lo que tenemos, si se fija, es la misma definición del servicio que hayamos visto, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que estoy haciendo acá es decir, ok, aquí, esta es la definición del servicio a la que quiero. Lo voy a tener que borrar. Porque, bueno, no puse paquete, que lo dejen en el paquete por defecto. Vamos a ver si no tenemos problema. Perdido por paquete de ubicación. Voy a dejarlo ahí, tal vez no nos haga. Entonces, fíjese. Estoy diseñando un cliente.
Ahora, obviamente, en este cliente, esta es programación básica de Java, yo puedo hacer un SAUT que diga, hola mundo, vamos a ver, programación 1, programación básica, quiero probar que esté funcionando bien este aplicativo. Ahí se fijan, allá está, sí, me imprime hola mundo. Entonces, yo voy a decir, ¿sabe qué? Voy a pedir un número de teléfono. Si me voy al servicio, yo me acuerdo que el número de teléfono lo dejé tipo cadena y retorna un integer. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, voy a venir en esta aplicación consola, que es mi cliente, voy a pedir un número de teléfono, entonces voy a crear un string t, al cual le voy a asignar un jobchampaign.showInput. Le voy a decir que se ingrese, diga, teléfono. Voy a ingresar un teléfono a una variable, pero yo quiero saber cuánto es el saldo de ese teléfono. Pero el saldo yo no lo sé en este cliente, sino que voy a hacer una petición al servidor para que me diga cuánto es el saldo. Si se fijan, cuando yo creé el cliente, el Web Service Client, automáticamente se me crearon una serie de carpetas. Entre esas carpetas se creó la referencia al Web Service. Si se fijan, en esa referencia dice Web Service Reference, dice que el servidor web como tal tiene, a través del puerto de conexión, tiene dos métodos, getSaldo y hello. Entonces yo digo, voy a utilizar el getSaldo, solo lo hago drag and drop. Entonces yo dice, voy a utilizar getSaldo, o sea, este método, si ustedes se fijan, no es un método que hace un cambio interno dentro de este aplicativo, sino que se conecta al puerto, ¿verdad? Aquí se conecta en realidad al servicio web como tal. Y si se fijan, ni siquiera tuve que programarlo, sino que solo hice drag and drop de él, porque ella tiene la referencia a dónde se va a conectar. Entonces fácilmente yo puedo mandar a imprimir en pantalla, de campaign.showMessageDialog con el null y le puedo decir que me imprima en pantalla el getSaldo, puede decir que me imprima en pantalla el getSaldo de T. Con la salvedad que lo que voy a estar mandando a escribir en esta ventana, el getSaldo de T en este punto se conecta al servicio y tampoco aquí, si se fijan, en ningún momento programo XML, sino que hace su petición normal, se convierte a XML, hace la petición al servidor en un SOAP request, el servidor encuentra el método porque es bajo la WSDL especificada y hace un response que llega hasta aquí, él lo interpreta en código y lo pone para hacer la prueba. El servidor está arriba, está running, por lo tanto mi prueba no debería de tener problemas. Obviamente debería llevar tal vez mucha más programación, try catch y esas cosas. Dice, ingrese un número de teléfono 89900088. ¿Se acuerdan? Ese tiene que devolver valor. Y si se fijan, devolvió. ¿Y por qué? Porque el web service decía que para ese número tenía que devolver un valor. ¿Qué otras cosas me quedó? Ahí se me tuve que darle un... Voy a probar un número cualquiera. Si el servicio sigue corriendo, yo puedo tener muchos gentes pegados a ese servicio. Inclusive ahí ya puedo entrar en programación con hilos y otro macaneo. Pero el servidor va a soportar dependiendo de la infraestructura que yo tenga. Okay, 0. Y en este caso devuelve 0 porque no era el número. Entonces, aquí tengo los dos escenarios. Aquí tengo los dos escenarios. Tengo tanto el cliente como el servidor. Recuerden, el servidor era un web service y a nivel de cliente no importa el tipo de aplicativo que yo esté creando, pero se crea como web service. Entonces, si quedó claro el concepto de cliente-servidor y cómo se comunica el uno con el otro para poder entrar a hacer un ejemplo un poquito más amplio, un ejemplo que no es un poquito más amplio. Si tienen alguna duda me dicen y si no, pues pasamos al siguiente. Todo claro, dice Néstor. Ajá. ¿Y el resto qué dice? Listo. Bien. ¿Qué dice Mauricio? Belinda. Gladys. Ajá. Bueno, perfecto. Una consulta, ejemplo. Dígame. Si fuera externo, ¿cómo integramos? Si fuese un servidor externo, ajá, entonces miren, si fuese un servidor, obviamente aquí está local, pero si usted se fija, cuando ustedes integran el Web Service Client, ¿sí? Lo que usted, si se fija, cuando yo hago browse, por ejemplo, voy a volver a seleccionar este mismo, si se fija, dice localhost por el puerto 8080. Obviamente usted necesita saber dónde está publicado el servidor web. En otras palabras, lo que necesita es esta URL. Si usted desde el navegador,
si usted es del navegador, y la prueba básica es esta, si usted viene al navegador y copia esa URL que le den, por eso usted cuando está como cliente, lo primero que le dice a una persona es, dame la WSDL, porque sin eso no va a poder programar. Entonces, si alguien le dice, mira, date al servicio, tal, entonces lo primero que dice, ok, dame la WSDL. Entonces, la prueba básica es venir y pegar dicha WSDL. Si usted me dice que es externa, entonces ya no es localhost, sino que puede ser, porque ya tenga su host, o ya puede tener su propio host, ¿verdad? O la IP pública. ¿Listo? Perfecto, gracias. Y otra pregunta que usted se puede plantear, ¿y necesariamente el servidor tiene que estar hecho en Java? La respuesta es no. No necesariamente va a estar hecho en Java, porque lo que platican es XML. Y también me va a dar, independientemente del idioma, me va a dar el WSDL. No es propio de Java, entonces. Es correcto, eso no es propio de Java. Es un estándar, acuérdense. El SOAP request y el SOAP response, esa estructura no es propia de Java. Es propia de XML de comunicación en un web server, pero el servidor puede estar en PHP y va a estar haciendo una aplicación móvil en Java. O el servidor estar en ASP y yo estar haciendo una aplicación tipo GUI en .NET. No pasa nada. Lo que platican es XML. Muchas gracias. Bien. Así que esas son tipo de dudas. Sí, dígame, Mauricio. Sí, solamente un comentario. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos toca diseñar el front-end, aquí radica la importancia de saber XML, ¿verdad? Porque, digamos, yo voy a saber cómo está estructurado de acuerdo al WSDL y a partir de ahí voy a diseñar el front-end, ¿verdad? Correctísimo. Okay. Aunque lo normal es que si yo tengo un lenguaje robusto, como Java, un lenguaje robusto de desarrollo, normalmente, si ustedes se fijaron aquí, cuando estoy diseñando este cliente, yo no sé de nada de XML, yo solo hice drag and drop, ¿cierto? Y automáticamente el Java interpreta, él interpretó la WSDL, no tuve que interpretarlo yo, sino que él interpretó el WSDL y ya me creó un método de conexión sin necesidad de que yo lo tenga. Pero ojo, ¿verdad? Porque sí, de repente puedo tener una respuesta complicada, entonces allá sí va a ser muy importante que yo estudie la WSDL. Pero esa WSDL obviamente ya comprende el estudio previo que nosotros teníamos de XML, que solo hay un nodo raíz, que dentro de un nodo pueden haber más nodos, que puede venir como atributos, que puede venir como contenido, ahí ya es otro. ¿Sí? ¿Estamos, Mauricio? Sí, ingeniero, solo que se me salió de la sesión, pero sí, logré escucharle en lo último. Ok, perfecto. Bien, entonces, vamos a ir un poco más allá. Y ya referentes al trabajo que a ustedes les toca hacer en su proyecto y tratar de ver un proyecto más complejo, por así decirlo, con estructuras de datos un poco más grandes, más orientado a una realidad, no a un ejemplo, porque esto que les acabo de mostrar ahí es un ejemplo. Pero ya acercándonos más a una realidad, yo les compartí, y eso ya está en la plataforma, si ustedes se fijan y van a la semana 10, si ustedes se van a la semana 10 de la clase, se van a dar cuenta que les compartí un recurso que es el que les voy a estar explicando ahorita. Fíjense, aquí en la semana 10 les compartí un recurso que dice Web Services, ahí está en la semana 10. Pero ustedes descarguen, ahí lo pueden probar en su casa, no se gusten. Yo lo que voy a hacer ahorita con ese recurso es explicárselo. Bien, primero, ¿de qué trae este ejercicio? Este ejercicio va un poco más allá. Porque se conecta a una base de datos y lo que maneja son estructuras. Y de hecho, la vez pasada Otto me había compartido un código hablando un poco de JSON. Y yo también les voy a enseñar ahorita cómo serializar o deserializar. Hay una librería de JSON que nos permite manejar un poco de JSON también. Yo le dije que en esta clase se lo iba a hablar de ello. Entonces, fíjense, en este ejercicio, el que tienen ustedes ahí en su semana 10, lleva dos proyectos de Java y lo lleva obviamente el servicio web y el cliente es una aplicación web. O sea que el cliente también es aplicación web. Como les digo, el cliente puede ser cualquiera, puede ser web, puede ser móvil, puede ser consola, puede ser GUI. El servidor web obviamente sí tiene que ser web. Fíjense, ¿de dónde parte todo esto? Y eso ahí lo tienen ustedes compartido para que lo puedan probar, pero quiero que lo vean acá funcionar. Pues fíjense que comencemos hablando del servidor. El servidor, obviamente tiene su página index, pero que no sirve para nada, porque aquí mi objetivo no era
hacer una aplicación con browser, sino una aplicación con web service. Entonces, el punto de partida es el siguiente. Este servidor, si yo me voy al web service, este servidor trata de una base de datos de una telefónica. ¿Okay? Una base de datos de una telefónica. Si yo analizo la base de datos, o sea, voy a decir que por eso se llama telefonía, se llama el programa, porque yo voy a decir que este programa se pega, y la vez pasada vimos el ejemplo de una telefónica y todos los sistemas que tenía, pero este programa, a partir de un número de teléfono, él sabe cuántas llamadas ha hecho, cuántos mensajes, cuánto ha gastado en datos, cuántas llamadas internacionales. Él tiene esa información. En la base de datos, él tiene toda la información de un cliente, o por lo menos la mayor parte de información para un número de teléfono. En esta base de datos que se llama principal, ahí está la información. Podemos entrar y podemos ver que hay una tabla con todo. Ahora, ¿qué servicio va a proveer este web service? Pues como esta es la telefónica, trata de, y ustedes pueden ver ahí en el web service, el que está definido, si se fijan, hay muchos métodos. Por ejemplo, hay un método, y miren qué interesante, porque aquí vamos a desarrollar servicios más complejos. Y ojo con eso, ponle atención, vamos a desarrollar servicios más complejos. Primero dice que tiene un método, tiene un método que se llama getClientes, que retorna un string. GetDatos, que retorna un integer. GetInternacional retorna un integer. GetLlamadas retorna un integer. GetMensajes un integer. Y GetTeléfonos retorna un ArrayList. En realidad, este GetClientes retorna un ArrayList de clientes. Un ArrayList de una estructura, pero lo retorna en forma JSON. Y después yo lo convierto y lo paso a forma normal. Ahí hay una librería para poder pasar de JSON a datos normales y viceversa, de datos normales a JSON. Ya lo voy a mostrar. Entonces, pero veamos el servicio en su programación. Entonces, fíjense que, como les decía, este ya es un poco más complejo porque ya los métodos, y voy a ir ahondando en cada uno de ellos. Primero, tiene un método privado. Si se fijan, este no es un servicio, y no confundamos eso, porque cuando estamos diseñando esta clase, yo les dije, esta clase es una clase especial porque es un web service. Pero obviamente esta clase puede tener sus métodos privados que no son web services. Entonces, fíjense que tiene por ahí un método conectar. Y este método conectar, ojo, porque acá pues, nosotros podemos tender a confundirnos. ¿Por qué? Porque no es un JSP. O sea, aquí uno puede venir y decir application.getRealPath o out.algo, ¿no? O sea, ninguno de esos objetos implícitos se puede usar porque no es un JSP. Tampoco es un service. Tampoco es clase normal. Si se fijan, es un servicio web. Entonces, al ser un servicio web, debo tratarlo de manera diferente. Por ejemplo, el punto número 1 importante de que nosotros tomemos en consideración ahí es la conexión a la base de datos. Ustedes recuerdan que antes, para conectarnos a la base de datos, decíamos application.getRealPath y ¡pum! Y ya sabíamos dónde era el real-path del portal web. Pero aquí no, porque como es un servicio, entonces yo lo que hago es una simulación de un contexto a través del objeto ServletContext. Entonces, si se fijan, por ahí hice una marufia, ¿verdad? Por ahí hice una marufia porque lo que intenté simular fue un contexto de un servlet y luego a partir de eso utilicé el getRealPath para saber cuál era la ruta relativa del portal. Pero el getRealPath no lo puedo usar de un solo, sino que me inventé, y por ahí dice crear un contexto. Me inventé un contexto en memoria, y una vez que me inventé el contexto en memoria, entonces, si fijan, le envié un mensaje, ¿no? Le envié un mensaje para crearme un contexto en memoria y así poder saber cuál era el directorio raíz de este portal, ¿verdad? Pero eso es una programación un tanto extraña. Si de todas formas, si ustedes se conectan a Oracle, no necesitan application GetRealPath, sino que lo hacen. Oracle es cliente celular, lo pueden hacer NSNames o lo pueden hacer por su URL, pues por su IP y puerto y SID. Ahí depende de cómo ustedes se quieran conectar. En este caso, como yo necesitaba el contexto, entonces simulé el contexto para hacer la conexión. Pero de todas formas, a esta altura, y ustedes están sabidos de que aquí no nos aprendemos nada de memoria, y nada más lo que es entender el código que está ahí puesto, y por qué está ahí puesto, ¿verdad? Entonces, solamente aclararles eso. Así fue como pude crear una instancia de DBA y pude conectarme a la base de datos, y ahí sí, con el método conectar, entonces yo puedo, ok, ya sé cómo conectarme a la base de datos. Eso es importante y por eso lo puse en un método privado. Esto no es un servicio que tenemos, sino que es solamente un método privado. Los servicios que están publicados son los que vienen abajo. Por ejemplo, fíjense, este servicio, vámonos en este servicio dice, dado un número de teléfono, oigan, dado un número de teléfono, devuélvame
cuántos minutos ha llamado. Entonces, si se fijan, es un web service, y este web service recibe de parámetro un teléfono, ¿y qué es lo que hace? Ok, se conecta a la base de datos, filtra por el teléfono que recibió, hace un cursor. Mira, ni necesario hacer el cursor, le hubiéramos hecho un zoom o un count acá. Bueno, le hicimos el cursor y dice que el getIn de la columna 1 es la cantidad de llamadas de dicho número. Y eso es lo que va a retornar. Al final, si se fija, se desconecta de la base de datos y retorna el número de llamadas. Si no lo encontró, pues retornaba 0. Queda sencillo, pero que no tan importante la información que está ahí dentro porque es información ficticia, sino que lo importante es saber que en el web service me conecto a la base de datos y devuelvo un valor. Y eso está en un método llamado getLlamada. Y ustedes recuerdan que el otro día cuando ustedes compran una recarga en supermercados La Colonia, o sea, hay varias peticiones ahí. Por ejemplo, manda a preguntar si el número existe, manda a preguntar si el número tiene un estado para poder recargarle, manda la recarga. O sea, hay varios métodos involucrados de por medio en esa transacción. Fíjense acá, entonces, lo mismo, get llamadas, devuelve un entero, get mensajes, me devuelve un entero con la cantidad de mensajes, solo que en este caso lo que sumas o lo que obtienes son los mensajes del número de la base de datos, la misma mecánica. Get datos, lo mismo, devuelve un entero con la cantidad de datos que ha consumido un número, la misma dinámica, pero aquí ya la dinámica acá, a ver, get internacional lo mismo, aquí la dinámica cambia. Dice, devuélvame, o sea, en otras palabras está diciendo, devuélvame la base de datos. Oiga bien, devuélvame la base de datos de una telefónica. En otras palabras está diciendo, mire, el web service, mire qué interesante, dice, el web service retorna un array list de strings. Devuelve un array list de teléfonos, no devuelve un solo elemento, sino que devuelve un array list de strings. ¿Ok? Pero una estructura más amplia, o sea que no solo puede devolver datos simples, ¿no? Claro que no. Puede devolver datos tipo conjunto, y lo podemos ver, un array list de strings. Entonces, al devolver un array list de strings, fíjense que la dinámica dice que se conecta a la base de datos, crea un array list vacío, y luego, en la consulta, dice, selecciónenme todos los teléfonos de la tabla consumo, y dice, cada teléfono vaya agregándolo a la lista, y al final se desconecta de la base de datos y retorna toda una lista con toda la base de datos de teléfonos de esta teléfono. Entonces, estar claro, ¿verdad? Que en un web service no solamente devuelve un tipo primitivo, sino que puede devolver un tipo conjunto. Pero podemos ir más allá todavía y decir, no necesariamente puede devolver un tipo primitivo, sino que también puede devolver un tipo nuevo. Y no solamente un tipo nuevo, sino que devolver un array list de un tipo nuevo. ¿Cómo así? Es un array list de strings. Pero si se fijan, yo quiero crear un método, y es este que está aquí, quiero crear, porque esta es una pregunta que usted se puede plantear cómo se hace, y puede estar bastante tiempo queriendo hacerlo. Pues en vez de meterse a foros y estar 1 o 2 días queriendo investigar, pues yo aquí ya le paso el tip para que lo guarde dentro de sus códigos ahí, de esos, dentro del libro del infinito, porque esos códigos a veces nos pueden salvar el pellejo. ¿Cómo retornar un array list de una estructura o de un tipo nuevo? Entonces fíjese que aquí dice que va a retornar un array list de clientes. O sea, no es un array list de string, el de arriba es un array list de un primitivo. Aquí voy a retornar un array list de una estructura. Pues entonces, bueno, si ustedes se fijan, antes de entrar a explicar si se fijan en el anterior, pues era sencillo porque yo solamente le decía retorne un array list de strings y simplemente creaba el array y decía punto A, punto A, punto A y viaja todo el array. En este caso no, porque es una estructura compuesta, es un nuevo tipo. Entonces ya un nuevo tipo, la forma en cómo viaje en el XML es diferente, porque yo tengo que decirle que viaje, pero lo tengo que mandar en forma de JSON, lo voy a mandar en este caso. Entonces fíjense, primero dice que lo que retorna es un string, por eso no retorna un array list de clientes, sino que lo que retorna es un string. ¿Por qué? Porque lo va a serializar y luego más adelante lo va a deserializar. Entonces fíjense cómo va a funcionar esta parte. Número 1, si nos venimos al source package y se fijan, lo primero que creamos fue una clase llamada cliente, y si le echamos un vistazo a un cliente, dice que un cliente tiene un número de teléfono, su cantidad de llamadas, su cantidad de mensajes, su cantidad de datos y la cantidad de llamadas internacionales. Y para ello definimos una estructura que lleva todos sus elementos, constructores, mutadores, bla, 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 todo lo que le quisiéramos poner a la clase cliente. Entonces, creamos nuestra clase
Y lo de eso, entonces yo le digo que en este método getCliente voy a retornar un ArrayList de clientes. Y como les dije, ese ArrayList de clientes va a viajar en formato JSON. Por eso lo que retorna el método getClientes no es un ArrayList de clientes, sino que lo que retorna es un string serializado en forma JSON. A forma JSON como tal, en realidad es un formato que va separado por brackets y con, ¿verdad? Es muy parecido al XML, de hecho es más sencillo. No tiene tanta metadata, sino que lo que tiene es una separación específica entre brackets y con. Es muy común hoy por hoy trabajar bajo esta metodología. Entonces, fíjense, ¿cómo se convierte? Pues sencillo. Vamos a utilizar una librería que se llama JSON. Y si ustedes se fijan en este proyecto, hay una sección ahí en el web pages que dice librería. Si ustedes le echan un vistazo, ahí está. Ya hay una librería que se llama JSON y ahí está. Esa es la versión 2.2. No sé si habrá algo más nuevo, pero esa fue la que usé en este caso. Entonces, por eso nosotros creamos una instancia aquí que dice JSON G igual a new JSON, porque es el que se va a encargar, fíjense. Este es el que se va a encargar de agarrar el ArrayList y convertirlo a JSON, y luego en el cliente se va a encargar de agarrar el JSON y convertirlo de nuevo a un ArrayList. Es el que se encarga de, en otras palabras, de serializar y deserializar. ¿Okay? Entonces venimos nosotros, aquí en este ejemplo creo mi ArrayList de clientes y luego simplemente lo voy llenando. Le digo lista.add y agrego el nuevo cliente ¿con qué? Con su número de teléfono, con sus llamadas, con sus mensajes. Ese es el constructor sobrecargado de la clase cliente. Si le echamos un vistazo, el constructor sobrecargado dice que recibe el teléfono, las llamadas, los mensajes, datos internacionales. Entonces vamos construyendo cliente nuestro ArrayList. Cuantos clientes sea necesario. Nos desconectamos de la base de datos y la magia está aquí. De hecho, nosotros no es quien convertimos sino que quien se va a encargar es esa librería JSON. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Simplemente le decimos y, ¿verdad? Punto to JSON. ¿De quién? De la lista. En otras palabras, estoy diciendo que la estructura que teníamos en este punto no la convierta en un formato JSON y por eso, y esto me devuelve una cadena de string, y por eso lo que se envía en el método getClientes es una cadena de strings, pero internamente lo que va viajando es un ArrayList de clientes, donde cada cliente lleva su respectiva información. Yo creo que de los métodos, si nosotros los venimos viendo por niveles, si le venimos echando a los servicios por niveles, si se fijan, fuimos subiendo de nivel, ¿verdad? Retornaba un integer, retornaba un ArrayList de strings y acá retornaba un ArrayList de objects. Pero cualquiera dice, no, lo que retorna es un string. Sí, lo que pasa es que el ArrayList de objects se convirtió a JSON y va viajando en formato JSON. Cuando llegue en el SOAP va viajando en formato JSON. Cuando lo deserialicemos, entonces, y vamos a echar un vistazo también, fíjense, nosotros creo que podemos venir acá al server. Recuerda que este tenía un test web service. Y vamos a echarle un vistazo cómo viaja el getClientes. Y que fíjense que el cliente no lleva parámetros, solamente se usa. Para que veamos cómo viaja la trama, porque esa ventaja tiene el Glassfish, que puedo hacer un test de los servicios. Si se fijan por aquí está getClientes, y hacemos clic, si se fijan, lo que viajó, este es el valor resultante, pero si nos fijamos en el request y en el response, aquí no llevaba ningún argumento, pero si se fijan en el response, dice que el return es una cadena en formato JSON, que se las estoy marcando justo ahorita. Acá, ¿verdad? En esta sección de aquí, ahí va. Aquí en esta sección. Entonces ahí va, fíjense la separación de cada uno de los objetos que va en formato, ¿verdad? Y lo que van ahí son objetos. Entonces eso fue lo que me marcó esta línea de acá. No sé si queda alguna duda hasta aquí, cómo fue diseñado el servidor, porque algunos de ustedes puede ser que se pregunten, y si yo quiero crearme mi clase carro y que el cliente también tenga carro. Hacemos una clase compuesta, hacemos gerencia, hacemos polimorfismo, hacemos toda la loquera que queramos hacer con programación orientada a objetos y acá podemos serializarlo y ya a futuro yo les voy a enseñar cómo deserializarlo. ¿Tienen una duda hasta este punto? No, ingeniero. No, Denis, no, Néstor, no. Todo el periodo, me siento bien cuando veo sus proyectos porque todo el periodo no han tenido muchas dudas. Vamos a ver, Mauricio, dígame. Sí,
¿El web service lo tenemos que poner adentro del proyecto o puede estar afuera, en otro proyecto? No, es que el web service tiene que estar afuera. Ok. Sí, O sea, y luego en el proyecto. bueno, al menos que usted, ojo, Mauricio, al menos que usted diga, al menos, ojo, puede estar afuera, pero debería estar afuera, pero al menos que usted diga, yo quiero desarrollar un Todoist, pero separado en un core y un frontend, y que el core sea puro servicio web. O sea, que crear un cliente, un usuario sea un servicio web, y tener un frontend separado que llame ese servicio web. No de requisito. Un usuario, sí, por ahí se fue Otto, creo, la primera vez. Casi. Pero Otto. ¿Sí? Pero tiene que ver el beneficio, porque Facebook así claro. está hecho. Mire, me pegué una desvelada, pero lo logré. Exacto, porque si usted lo diseña, y fíjense qué interesante hacer este tipo de arquitectura, porque si usted lo diseña de esta manera, y eso lo hablé con ¿cómo se llama? Con Ernesto la vez pasada, que cuando usted diseña una arquitectura de esta manera, ¿sabe cuál es la ventaja, Mauricio? Que puede venir alguien en un futuro y decir, no, hombre, ya esa aplicación web no me gusta, ahora la quiero móvil. Que si solo tiene que hacer el escaparate de lo móvil y llamar los servicios que usted ya dejó hecho. Entonces, el backend es duradero y no hay una dependencia del frontend, sino que de hecho, vaya, ¿qué pasa con Facebook? Por ejemplo, usted entra a Facebook desde su teléfono, pero usted entra a Facebook desde la PC y usted puede entrar a Facebook desde la tablet. Y no importa, aquí es marca Huawei y este es marca Apple y no importa la marca del teléfono, todos entran a Facebook. ¿Pero por qué? Porque Facebook está basado en servicios. Entonces, cualquiera que quiera desarrollar para ello, por decir, si alguien dice, ahora quiero tener Facebook en mi microondas, bueno, pues invoque los servicios de Facebook y empiece a crear su frontend, pero los servicios como tal ya están dados. Entonces, como dice Otto, es un desarrollo que va más largo, pero va con una mejor arquitectura pensado para cosas más grandes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias. Entonces, al final lo que preguntaba Mauricio, porque Mauricio dice, ¿y nosotros de qué manera? Bueno, yo les decía probarlo, nosotros no necesitamos irnos tan largo, yo solo se los doy como consejo para su futuro desarrollo. Pero yo les dije, en el proyecto hagamos una prueba sencilla. Por ejemplo, si usted está creando un cliente, dice, voy a implementar web services en crear un cliente, y cuando yo registre el número de identidad de la persona o el código de la persona, pues que se pegue a un servicio web y valide si ese número de identidad de esa persona existe. Y ahí es una prueba como usted certifica que entendió bien el concepto de cliente-servidor usando web service. O sea, esa es la prueba que yo ocupo en el proyecto. Una prueba básica con 1 o 2 métodos máximo. Si usted se amplía, como dice Otto, y se va más allá, pues, genial, pero no es lo que se solicita. El proyecto solo es una prueba básica de que usted entendió web service. ¿Dónde lo quiere implementar? Donde usted guste. ¿Ok? Otto, me dice. No, tal vez nos comparte material más, así, ya anoche fuera de clase, sobre autenticación. Ok, perfecto. Bien, sigamos. Entonces, fíjense. Venimos acá y ya tengo definidos los servicios. Si se fijan, los servicios van de algunos básicos y van complicándose un poco más. ¿Qué pasa con el cliente? Entonces, venimos y acá para este ejemplo, como les decía, el ejemplo que ustedes tienen en la semana 10. Para este ejemplo, entonces yo vine, creé un cliente y obviamente yo dije, un cliente de un web service puede ser cualquier tipo de aplicativo. En este caso yo diseñé un cliente que también es una aplicación web. Así es, el anterior era una aplicación consola, pero el de ahorita es una aplicación web. Y seguimos los pasos, obviamente, clic derecho, web service client, porque es un cliente de servicio web. Entonces venimos nosotros y en este caso, cuando le dimos crear un nuevo cliente a partir de la telefonía, automáticamente se crean las preferencias. Pregunta que ustedes tal vez están haciendo. Fíjense, no sé si se la habían, pero que deberían hacerse. ¿Qué pasa si vengo yo en telefonía y meto un nuevo método? ¿Qué pasa con el cliente? No se refleja automáticamente. Venimos al server, hacemos clic derecho y le damos refresh. Y automáticamente va a jalar toda la información del servicio web nuevamente. ¿Ok? Eso nos pasa si hacemos un cambio en el servidor, digamos, no nos gustó, no es que voy a borrarlo de acá y no, solo hago refresh. Bien, viniendo al cliente, si se fijan, cuando nosotros metimos el client, nosotros ya pudimos desarrollar una aplicación web, porque esta ya no son servicios, sino que esta era una página web para que alguien ingrese desde un browser. Entonces, al venir nosotros acá y a meternos en el browser como tal, desarrollamos una página index, donde en esta página index empezamos a hacer uso de los servicios web
empezamos a invocar los servicios. Entonces, si se fijan, por ejemplo, ya nosotros tenemos los servicios de get cliente, get datos y get toda la información, la telefonía, y según si la telefonía va cambiando, automáticamente me cambia acá. Entonces nosotros ya podíamos echarle un vistazo. Podríamos echarle un vistazo a este aplicativo. Le vamos a echar un vistazo y después voy a explicar qué fue lo que se hizo de manera rápida, porque ya los servicios, que es la parte fuerte, ya está hecho. Aquí ya solamente es de integrar dichos servicios en un cliente. Entonces, si se fijan en la paginita, número 1, si se fijan, tengo un combo box con todos los números de teléfono que hay en la telefonía. ¿Cómo fue eso posible? Pues si se fijan, la telefonía provee un método que se llama getTelephone. ¿Cómo llenamos ese combo box? Pues sencillo, si ya existe getTelephone, el drag and drop de getTelephone y automáticamente el drag and drop de getTelephone me crea el código para conectarme al servicio web y dice que me retorna un array list o un list, en este caso me retorna un array list de string. Entonces es fácil, ¿por qué? Porque simplemente pongo un select, o sea, un box, con un combox, y en los options pues hago un for de quién, de la lista que me devuelve getTelephone, porque getTelephone me devuelve un array list de strings. Fíjense, getTelephone me devuelve un array list de strings. Entonces, por eso ya podíamos ir nosotros concatenando el teléfono que voy viendo en cada uno de los nodos de la lista. Ese está fácil, ¿verdad? La implementación. Ya usar el web server pues es sencillo. Número 2, echamos un vistazo a la página. De hecho, decíamos echarle un vistazo a la página. ¿Qué dice la página? Dice la página, y la página como tal solo es el caparazón, nada más, para ella como tal no hace nada. Dice la página que si vengo yo, bueno, no lo puse autoselect, sino que si selecciono uno y le doy a aceptar, automáticamente me dice el teléfono está y sus llamadas fueron de tanto. Y de hecho, si a ver la programación, dice que si seleccioné a alguien, lo hubiera puesto autoselect. Si seleccioné a alguien, entonces, ¿qué es lo que hago? Dice, me conecto al web service. Vamos a ver. Bueno, aquí este fue el request el que hizo, pero para saber cuántas llamadas había hecho ese teléfono, simplemente me conecto al web service, utilizo el método getLlamada del web service y le envío el teléfono y él me va a retornar las llamadas que hizo dicho teléfono. No tengo que conectarme a no, el web service hace todo el trabajo. Y por último, si yo quiero saber todos los clientes, y aquí vuelvo al tema de, bueno, como había estado revisando este video que otro me la compartió, y yo decía, otro sí, pues lo vamos a ver justamente en este ejercicio. Entonces se acuerdan que getClientes, retornemos el servidor, getClientes llevaba una cadena, pero esa cadena era un JSON con un array list de objetos tipo cliente. Entonces, ahora necesito deserializarlo. ¿Cómo lo voy a deserializar? Obviamente necesito la clase cliente. Por lo tanto, si me voy al source, al generator, lo primero que ocupo es tener la clase cliente. Si se fijan, aquí la tengo. Tengo la clase cliente porque necesito deserializar a cliente. ¿Cómo voy a deserializar? Entonces voy a usar la misma librería, por lo tanto en el cliente tengo la misma librería JSON. ¿Y cómo deserializo? Entonces obviamente creo una instancia nuevamente de JSON, creo un tipo, ¿verdad? Creo un tipo y dice usted, ¿qué tipo quiero crear? Le digo, ok, quiero crear un array list de clientes, ese es el tipo que voy a crear y lo voy a decir. Y por eso le llamo type token, porque le estoy diciendo, cada nodo de lo que viene ahí va a ser un tipo cliente. Entonces creo un array list de clientes. ¿Y cómo extraigo la información? Pues entonces le digo from JSON, o sea, aquel era to JSON y este es from JSON. En este caso envío lo que retorna, que es una cadena de caracteres con el JSON, y lo convierto al tipo que tengo declarado. Y entonces esto lo que me devuelve es un array list de clientes. ¿Qué array list de clientes? El que el servidor me está vendiendo. Por lo tanto, si ya tengo un array list de clientes, entonces ya lo puedo iterar y simplemente voy imprimiendo los resultados. Si ustedes se fijan en el aplicativo, si se fijan en el aplicativo, en la parte inferior dice todos los clientes. Entonces ya imprimo por cada cliente su teléfono y un valor. Puedo imprimir más cosas, de hecho. Y se fijan, yo digo, por cada cliente, ten.getTelefono, ten.getLlamadas, y pude haberle dicho ten.sms, ten.getDatos, ten.get, porque cada cliente trae toda la información de un cliente, ¿verdad? Y creo que este es el escenario más amplio que hay en el ejercicio, que es cuando nosotros queremos tener un servicio web donde lo que se migre del cliente al servidor sea una estructura más compleja, o sea, una estructura de un tipo nuevo y que sea una estructura tipo conjunto y tipo nuevo. Porque yo tengo un conjunto de clientes, no es que tengo un cliente, sino un conjunto de clientes.
Cuando sea de esa manera, entonces tendríamos que serializarlo y deserializarlo. ¿Dudas?